el Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, como murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado en mi condenación. Levántelo ahí. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de la cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en mi sol, pues en ella llevó el colado murió para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de la cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Les invito a abrir sus Biblias, por favor, en Juan el capítulo 1. Juan el capítulo 1. Juan, el libro de Juan, el capítulo 1, y vamos a leer, por favor, todos juntos, versículos 14, 15 y 16. Juan, el capítulo 1, y vamos a leer todos juntos, versículos 14, 15 y 16, por favor. Juan, capítulo 1, 14, 15 y 16. Amén. Amén. Vamos a leer todos juntos. Dice: en aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios, por este día. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Te ruego en el nombre de Cristo, tu buena mano sea con nosotros, uses con poder, con sabiduría y con gracia el pastor que estará predicando. Bendigas en especial y nos ayudes en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, tenemos un especial.
El amor de Dios no se puede medir, ni comparar su infinito poder. Su bondad es más grande que el mar, y su gracia nos imparte cada día más. Si te sientes cansado, triste y solo, sin apoyo, sin amistad ni amor, cuéntale todo lo que sucede en ti y verás así que pronto tú estarás mejor. ¿Qué tan grande puede ser tu problema? ¿Cuán profundo puede ser tu pena? ¿Qué tan dura puede ser tu necesidad? Que su amor, su poder, su bondad y su gracia no pueda confiar. Si alguien a quien tú amabas se alejó, si el dolor te taladra el corazón, si el que tú más confiabas te falló, ven a Cristo, Él es el mismo ayer y hoy. ¿Qué tan grande puede ser tu problema? ¿Cuán profunda puede ser tu pena? ¿Qué tan dura puede ser tu necesidad? Que su amor, su poder, su bondad y su gracia no pueda cambiar. ¿Qué tan grande puede ser tu problema? ¿Cuán profunda puede ser tu pena? ¿Qué tan dura puede ser tu necesidad? Que su amor, su poder, su bondad y su gracia no puedan cambiar. Que su amor, su poder, su bondad y su gracia no puedan cambiar. Puestos de pie, por favor, vamos a recibir al pastor Luis. Puestos de pie. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Pueden sentarse, hermanos, amén. Un gusto nuevamente estar aquí con ustedes, hermanos. La verdad que nos gozamos cada miércoles que venimos y les podemos ver. Es un gozo para nosotros. Y también, hermanos, a hacer saber un poquito, porque varios me preguntan cómo vamos por allá, hermanos, en Cantunilquín. La verdad que ha sido de mucha bendición este tiempo, hermanos. Hemos tratado de tener actividades muy seguidas con los hermanos para animarles, para retarles, para involucrar a los hermanos al servicio. Y también, hermanos, en esta semana, hermanos, tenemos el primer baby, hermanos. Mi esposa va a estar ahí llevando a cabo un baby, hermanos. Pues es una bendición, hermanos, que pues vamos a tener un bebé ya ahí en la misión, hermanos. Y estamos arreglando el salón, estamos arreglando la cuna, todo, hermano, para recibir al primer bebé
ahí en la misión, hermanos. Ha sido de mucha bendición, un reto para nosotros. Sin duda mucho trabajo, hermanos, que hay allá. Pero Dios ha sido bueno, nos ha ayudado, nos ha guardado cada fin de semana que salimos para allá. De ir y regresar, hemos visto varios accidentes, pero Dios ha sido bueno, hermanos, en guardarnos. Amén. Pues, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, allá en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículo 14, hermanos, dice la palabra de Dios: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Gracias, Dios, te damos por el tiempo que nos permites aquí en tu casa. Como te ruego, Dios, que nos retes, habla a nuestro corazón. Ayúdanos a tomar la verdad, Dios, que se va a exponer. Rétanos, Dios, para aplicar, Dios, las verdades que tú nos das, a no acostumbrarnos a ser oidores de tu palabra, sino ser hacedores de ella. Te ruego, Dios, me des gracia, sabiduría y aún me limpies, me santifiques, Dios, me permita ser un instrumento en tus manos en esta noche, Señor. Te ruego, Dios, si alguien más ha de llegar, apresura sus pasos, atráele nuevamente, Dios, para que pueda escuchar tu palabra. Gracias, Dios, te damos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues se ha tomado el tema acerca de Juan, hermanos. Y quisiera yo tomar estos versículos que están aquí, versículos 15, dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía. Versículo 6 dice la palabra de Dios, capítulo 1. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Si algo podemos resaltar en este capítulo, hermanos, es la palabra testimonio. Y a Juan le fue un privilegio, hermano, el que Dios lo haya tomado para que él fuera el que abriera camino y preparara el camino para recibir al Salvador. Sin duda, él tenía mucho trabajo, tenía un compromiso, tenía un reto muy grande, porque no era cualquier cosa el trabajo que Dios le había encomendado. Versículo 19, hermanos, dice así: este es el testimonio ¿de quién? De Juan. Ahora no está diciendo el testimonio del Señor, pero dice: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? El hombre llegaba, hermano, y se acercaba a él, y por su testimonio le decían: ¿tú quién eres? ¿Quién eres? Y él decía, él confesó, y dice, y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. La primera respuesta que él dio a aquella multitud que llegaba, le decía: ¿tú quién eres? Sin duda había algo que él podía transmitir del Señor en su vida, de tal manera que él tenía que contestar, decir: hey, yo no soy el Cristo, yo no soy Cristo. La siguiente pregunta que le hacen, dicen: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dinos, ¿eres tú el profeta? Y respondió: no. En cada pregunta, hermano, trataban de indagar a ver quién era este personaje, porque su testimonio era tremendo delante de la multitud. Porque la vida de este hombre, hermano, estaba siendo una luz radiante a toda la gente que le rodeaba. Y luego le dijeron: pues, ¿quién eres? Versículo 22, para que demos respuesta a los que nos enviaron. Y la pregunta que le hacen, le dicen: ¿qué dices de ti mismo? Ahora le dicen: ¿qué puedes decir de ti? Y él dijo: yo solamente soy una voz. Aquí yo no importo, dijo.
Yo solamente soy una voz. La vida de Juan, hermano, era una vida tremenda. Sin duda, hermano, al estudiar la vida de Juan nos damos cuenta que fue un tremendo hombre de Dios. Un hombre que Dios usó, pero la vida que Dios tomó de él, hermano, impactó ese caminar, ese tiempo de abrir la brecha, de preparar el camino detrás de aquel que venía, que él decía, yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de él. Dios, dice el versículo 1, hermano, hubo un hombre enviado de Dios. Dios toma esta característica de decir, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual, dice, y levanta el nombre, se llamaba Juan. Dios quería que Juan fuera conocido. Dios quería que se supiera de este hombre. Dios quería que el testimonio de Juan también se conociera. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y luego dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. La vida de Juan tenía un propósito, hermano, y de tal manera que Dios dice, hubo un hombre enviado de Dios. En particular, dice Dios, había un hombre llamado Juan, enviado por parte de Dios para que diera testimonio de la luz. Dios había encomendado una tarea para él, hermano. Nuestra vida, hermano, mira, yo quisiera que tomáramos la enseñanza de Juan y aplicáramos a nuestra vida, porque sin duda, hermano, usted y yo tenemos propósito también en esta vida. Y la palabra de Dios dice que Dios la había enviado para que diese testimonio de la luz. Y luego dice, a fin de que todos creyesen por él. ¿Qué tarea tan grande tenía este hombre, hermano? Para que él diera testimonio de la luz y que a través de su testimonio gente creyera no en él, sino en aquel que era la luz. La tarea era mucha. Vaya, por favor, sígame a Ezequiel capítulo 22. Ezequiel 22. Sin duda estamos, hermanos, todavía en un mundo lleno de tinieblas, lleno de maldad. Y por eso aquella luz vino a este mundo, dice la palabra de Dios. Sígame, dice la palabra de Dios, versículo 26, un pasaje muy conocido, pero quiero que vea cómo es el corazón de Dios. Sus sacerdotes violaron mi ley. Está hablando de hombres, hombres hermanos que tenían la tarea de consagrarse a Dios. Sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni distinguieron entre lo inmundo y limpio. De mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Versículo 27, sus príncipes, ahora está hablando de hombres también consagrados, así como Daniel, Sadrach, Mesach, que se hablaba de ellos como príncipes. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir almas, para obtener ganancias injustas. Vemos, hermano, está hablando de liderazgo, de hombres que tenían la tarea de consagrar su vida, de vivir una vida recta delante de Dios, con temor a Dios, de tratar de ser una luz en ese tiempo de tinieblas. Pero estamos viendo, hermano, que el pecado estaba creciendo, que la maldad estaba creciendo, aún dentro de las iglesias, aún dentro de ministerios, el pecado estaba creciendo. Versículo 28 dice, sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. Y hoy en día, hermano, estamos viendo un montón de consiervos, hermano, y vemos dentro del liderazgo tantas cosas como esta. Está faltando el temor a Dios, está faltando la reverencia a Dios, la fidelidad, la santidad a Dios, hermano. Y Dios está todavía tratando de hacer algo, hermano. Dice el versículo 29, el pueblo de la tierra usaba de opresión, no solamente el liderazgo, sino también todos los que tenían parte, dice, y cometían robo al afligido y menesteroso, hacían violencia al extranjero, oprimían sin derecho. Pero aquí está el corazón de Dios.
Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, dice, para que yo, ¿qué dice? Y no la hallé. Dios siempre ha querido buscar la salvación del hombre, hermano. Y es por eso que vemos aquí en Juan, hermano, dice, hubo un hombre enviado de Dios. Un hombre que Dios había considerado en un tiempo de tinieblas, en un tiempo de maldad, donde él tenía una responsabilidad muy grande, una tarea muy grande. Y su tarea era dar testimonio de la luz, era de pararse como un siervo, hermano, con temor a Dios, con reverencia, con fidelidad, en santidad. Y dice, no era en la luz para que no se te olvide, sino para que diese testimonio de la luz. Y le preguntaron, ¿qué dices de ti? Dice, yo no puedo decir nada de mí. Aquí yo no importo. Aquí el que importa es Él. Hermano, estamos en una generación donde la maldad, la depravación, la perversidad ha aumentado, ha crecido. Y cómo se requiere que hombres y mujeres realmente nos paremos por la verdad y seamos una luz en medio de una oscuridad. Había un propósito. Dios tomó la vida de Juan con propósito. Vaya, ahí está, ahí en Juan capítulo 1, estábamos viendo. Vaya por favor a Juan 1:7. Dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio. Hay dos cosas importantes. Uno, para que diese testimonio de la luz. Y dos, era para que creyesen por él. Él tenía esta responsabilidad. Vaya al versículo 23, por favor. Dice la palabra de Dios ahí. Ahí están, 1:23. Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Él tenía una tarea y era anunciar, era hacer saber, hermano, acerca de él. Vaya al versículo 25. Le preguntaban, le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, y el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Dice, este es el que viene después de mí. Él tenía una tarea y él estaba tratando de cumplir su propósito, su caminar, hermano, su entrega, hermano, tenía que ser de tal manera que cuando el Señor viniera, hermano, lo pudieran ver y pudieran creer en él. La tarea de Juan, hermano, era ir a los perdidos, era ir a ellos, era mostrarse como luz, reflejar la luz de Cristo a través de su vida. Mira, hermano, qué responsabilidad tan grande tenemos usted y yo. Nuestro propósito no es solamente estar sentados en una iglesia, venir cada miércoles, venir cada domingo, quizá ir a la ganancia de almas, quizá estar el lunes en la oración. Toda la semana tenemos responsabilidad. Dios nos ha encomendado ser una luz. Vosotros sois la luz de la tierra. Hay una gran responsabilidad en nuestra vida, hermano. Y es cada día. Y Juan decía, este es el que viene después de mí. Y para que pudieran creer como él iba por delante, hermano, él tenía que andar realmente en una vida que agradara a Dios, porque él estaba representando al que venía detrás de él, la tarea y la responsabilidad que él tenía. Vaya por favor allí al versículo 30, hermanos. Dice la palabra de Dios. Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Y por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan se había realmente comprometido con esta tarea, hermano, de dar testimonio de él. Versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, le dijo, he aquí, ¿qué dice? El Cordero de Dios.
Este hombre, hermano, estaba tan entregado de tal manera que estaba buscando cumplir su tarea. Su labor, hermano, era preparar el camino, era anunciar y decir que venía uno detrás de él, el cual él no era digno de desatar la correa. Hablaba de la luz, trataba de ser como él, de vivir como él, hermano. La entrega de Juan era de suma importancia, hermano. Ahora, hermano, yo quisiera hablarte. Nada más es un poquito de introducción ahí, hermano. Quisiera hablarte del poder de lo que es el testimonio. La palabra de Dios está aquí, hermano. Sígame, por favor, capítulo 1. Regresa ahí. Capítulo 1, versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Habrá alguien que siempre, hermano, por nuestro caminar, por nuestro hablar, por nuestro actuar, muchas veces se van a preguntar, ¿tú quién eres? Tú eres diferente a los demás. Tú no te conduces como aquella persona. Tú no respondes como aquella persona. Tú agachas la cabecita. Eres diferente. Hay algo diferente en ti. El testimonio de Juan era impresionante. La segunda pregunta, le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Lo comparaban con tremendos profetas de Dios. ¿Eres tú Elías? Su caminar, su entrega, hermano, de tal manera que lo podían comparar con Elías. Dijeron, pues, ¿quién eres? Y qué importante, hermano, mas sin embargo, él solamente dijo, yo soy una voz. Él no quería hablar de su testimonio porque él tenía una tarea que hacer y era dar testimonio de él. Su compromiso de él, hermano, era vivir como él, actuar como él, hablar como él, vivir, hermano, entregarse como él. Y fue la tarea de Juan el Bautista, de tal manera que su vida impactó y dio testimonio de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y ahora le preguntan a él, queremos saber de ti, queremos escuchar de tu vida. Pero mire cómo responde el Señor en el capítulo 5. Versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Sabes, hermano? Alguien hablará por ti. Tú no tienes por qué hablar de ti mismo. Y el Señor está diciendo, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Y él está diciendo, y él dio testimonio de mí, está diciendo, es otro el que da testimonio de ti. Ahora, hermano, la vida de Juan, hermano, nosotros pudiéramos hablar de su vida, pero quisiera ver, hermano, cómo es que su testimonio impactó, por qué impactó. Nosotros, hermano, como creyentes pudiéramos impactar con nuestro testimonio, sin tener que hablar, sin tener que decir nada, con el hecho de vivir realmente como él quiere que vivamos. Podemos impactar nosotros nuestro Cancún, en nuestro trabajo. Podemos impactar ahí en el poblado donde Dios nos permita, solamente por el hecho de vivir como Él. Ahora dice la palabra de Dios. Vamos a ver unas cosas acerca del testimonio de Juan. La primera cosa, hermano, es su actitud. Su actitud. La actitud de Juan era increíble. Vaya ahí al capítulo 1, él dijo, ahí están, versículo 23. Primero él dice, yo solamente soy una voz. No quería dar más a saber de él. Él decía, yo solamente soy un enviado. Pero él agachaba la cabecita, hermano. Vaya al versículo 27, él dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy, ¿qué dice? Digno de desatar la correa del calzado. Él mantuvo su humildad. La actitud que Juan tenía, él decía, yo no importo aquí.
Su testimonio era tremendo porque tenía una actitud de humildad. Decía, yo aquí no importo, Él es el que importa. Y luego de tal manera que decía, yo no soy digno. Vaya por favor al capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 22, ahí están. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Y Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy ¿qué? Sino que soy enviado delante de él. La actitud la siguió manteniendo de humildad, siendo él un maestro, teniendo él también ahí debajo de su autoridad, hermano. Mas sin embargo él decía, hey, yo no soy el Cristo. Tú mismo escuchaste que di testimonio que yo no era Cristo. Mas sin embargo decían, maestro, ahí hay uno igual que tú, del cual tú dabas testimonio y está haciendo lo mismo que tú. Y él decía, hey, dice el versículo 29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo dice que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está, que dice, cumplido. Él se pone como el amigo del esposo. Y luego dice ahí, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Pero muchas veces, hermano, como nosotros hemos querido crecer, hemos querido opacar el verdadero cristianismo. Hoy en día la personalidad es más importante que un cristianismo verdadero. Hoy en día estamos tratando de a través de mi persona ser más reconocido. El hombre cada vez busca una personalidad, aún en su arrogancia, en su altivez, en su soberbia, al ser déspota. Mas sin embargo, esa no es la personalidad de Cristo. Esa no fue la personalidad de Juan el Bautista. Cuando decía, hey, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que mi vida cambie para que puedan ver a Cristo a través de mí. Solamente es así, hermanos, que Cristo va a ser conocido. Estamos, hermanos, en serio, mire, estamos ahorita ahí trabajando en Cantonilquín, hermano, y no es fácil. Es un pueblo muy, muy religioso, con muchas tradiciones. Hace 3 semanas, hermano, le hablábamos de Cristo a un señor, al señor Adalberto. Un hermano me invitó a hablarle de Cristo, fuimos a su casa. Cuando yo llegué con la Biblia, hermano, muchos de sus familiares se alejaron. Este señor, hermano, se encargaba de hacer las fiestas patronales ahí ahora para diciembre. Y cuando me vieron con la Biblia, muchos se apartaron. Me dieron la oportunidad de entrar, de sentarme con él. Y le estuve hablando a Adalberto, a sus 2 hijos y a su esposa. Después este hombre aceptó a Cristo como Salvador. Su esposa, sus hijos hicieron profesión de fe. Lo invité a la iglesia y él dijo, yo necesito una silla de ruedas. Yo le dije, yo se la consigo. Toda esa semana estuvimos buscando una silla de ruedas, hermano, para llevarle al Señor. Gracias a Dios se pudo conseguir. Cuando el hermano Dani fue para allá, hermano, le dieron la noticia que el Señor había fallecido 2 días después de que yo le hablé de Cristo. Fui este domingo a tocarle la puerta. Salió la señora María, su esposa. Y al hablarle a ella, a invitarla a la iglesia, me dijo, mire, le voy a ser bien franco, yo no voy a llegar a su iglesia. Yo estoy comprometido con mi iglesia. Y tenemos promesas con mis hijos para la iglesia. Le dije, no, ningún problema. La invitación se la dejamos abierta. Ella dijo,
pero ¿puedo decirte algo? Le digo, sí. Lo que tú dijiste, dijo mi esposo, que nadie más lo había dicho. Que lo que tú le predicaste ese día fue muy hermoso. Ese hombre con gozo recibió a Cristo. ¿Sabe, hermano? Usted y yo no importamos. Él es el que importa. El testimonio que damos es de Él. Y qué importante es, hermano, estando en un lugar, vivir como Él, entregarnos como Él, darnos como Él, amar como Él, servir como Él, agachar la cabeza como Él, tener la actitud de humildad, tener la actitud, hermano, aún de reverenciar, de honrar a los más ancianos. Mira, hermano, qué importante es, pero Juan daba testimonio de él y su testimonio de Juan, hermano, se dio a conocer a través de su actitud de vivir como Cristo, hermano. No buscó él su personalidad, buscó ser como él, hermano. Buscó ser como él. ¿Qué más vemos en el testimonio de Juan? Vemos la gracia de Dios sobre él. Vaya al capítulo 1, por favor. Vaya a Lucas. Ya leímos mucho ese pasaje, pero vaya a Lucas. Lucas capítulo 1, hermanos. Que si Juan podía dar testimonio de él mismo, sí, hermano, él podía hablar de lo que él hacía, de lo que él era. Ahí está. Versículo 5 empieza a hablar acerca del nacimiento de Juan. Me voy a brincar todo eso, hermanos. Dice el versículo 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de ¿quién? Será grande delante de Dios. Pregunta, ¿fue grande delante de los hombres? Quizá no. Era un hombre que nada más andaba en el desierto, nada más anunciaba el evangelio, nada más preparaba el camino, solamente estaba bautizando, solamente iba allá vestido de pieles de cabra. Mas sin embargo, delante de Dios, hermano, él era grande. Él era grande. El hombre aquí se quiere hacer grande. El hombre quiere recibir el aplauso del hombre. Mas sin embargo, en esa humildad, en esa actitud, en esa vida como la de Cristo, delante de Dios, el hombre es grande. Y el Señor lo consideraba de esta manera. Dice, tendrás gozo y alegría. Muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. La gracia de Dios estaba sobre este hombre. Mira, hermano, qué gracia necesitamos de Dios para vivir realmente como un verdadero cristiano. Se necesita la gracia para hablar aún ahí con nuestros patrones. Se necesita la gracia para hablar con nuestra esposa. Se necesita gracia para convivir entre hermanos. Amén. Se necesita gracia. Y esa gracia viene de Dios. Y esta gracia la tenía este hombre. De tal manera, hermano, que dice ahí el versículo 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. La vida de Juan estaba impactando de tal manera que muchos se convertían por la vida de él. E irá delante de él con el espíritu y el poder de ¿quién? ¿Por qué entonces lo confundían? ¿Se da cuenta? Por Elías. Porque traía el espíritu de Elías, hermano. Era un hombre lleno del poder del Espíritu de Dios. Un hombre que vivía en el espíritu de Elías. Dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este hombre, hermano, la gracia que tenía. Mira, hermano, yo no sé si usted ha ido a Tulum. El hermano Dani tiene ahorita un hermano ahí. Se me fue el nombre del hermano. Un hermano ancianito que trae su barba larga. Poco tiempo lo conocí, nada más en lo que fuimos a la conferencia. Pero este hombre se está internando en la selva, hermano. Está ahorita en Cobá.
y me estaba platicando de que había visitado 7 familias. Dice, pastor, dice, visité el día de hoy 7 familias. Y en cada casa, dice, me daban de comer, dice. Dice, pastor, dice, llegué a una casa, dice, y era muy tarde. Yo tenía que regresar al monte. Él tiene un campamento al monte. Tiene que caminar 3 horas para entrar. Y yo esperaba que la persona con la cual, dice, estaba hablando ya lo último, me dijera, quédate. Y yo le dije, hermano, me despido y ya voy para mi casita. Y el hermano le dijo, quédate, hermano. Y él en su orgullo dijo, si me vuelve a decir, me quedo. Y el hermano le dijo, bueno, Dios te bendiga. Entonces, dice, salí, caminé, y ahí donde estaba un árbol, dice, me acosté a dormir. Este hermano solito ahí, ancianito, junto a familias, les habla de Cristo. Y está haciendo una tremenda obra, solo. Tiene la ruta de niños, hermano. Tiene una van, hermano, que trae un montonal de niños. Y los niños lo siguen, hermano, como si él fuera chicle, hermano. Todos los niños allá detrás de él. Tienen la clase de escuela dominical, hermano. Y, ay, se me fue el nombre, hermano, porque le gritaban el nombre. Y los niños corrían hacia él, hermano. Este hermano, tiene un espíritu realmente afable, un espíritu dulce, hermano. Un espíritu que contagia, y tú dices, qué tremendo hombre, qué tremenda obra, ir por las almas y caminando ahí en las noches, visitando, reuniéndose con ellos, hablando de Cristo, gozándose en él, ir por niños, recogerlos. Mira, hermano, él hace la ruta en la mañana, hace la ruta en la noche, hermano, no importa el tiempo. Si el pastor dice, espérate, hermano, ahí espera. Mas sin embargo, la actitud de este hombre, él está tratando de tomar el corazón de los hijos para volverse al corazón de los padres hacia los hijos. Está haciendo tremenda obra. Era lo que Juan hacía, hermano. Su testimonio era de tal manera que gente se estaba convirtiendo, gente estaba creyendo. Pero era porque estaba viviendo como Cristo. El testimonio de Juan, hermano, en su humildad, ahora en la gracia de Dios, hacía tremenda obra, hermano. Mira cómo se necesita la gracia de Dios en nuestra vida cristiana. Necesitamos de la gracia de Dios, de la ayuda de Dios para vivir como Él. Vaya por favor a Juan capítulo 1. Ven que es hermano, por favor, porque si no voy a estar regresando al mismo pasaje. Juan 5, por favor. Juan 5. Leí hace un rato este pasaje, dice así. Versículo 32 dice, otro es el que da testimonio acerca de mí. Desde el 31 dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. No necesitamos hablar de nosotros, hermano. Alguien dará testimonio por nosotros. Alguien hablará por lo que tú y yo hayamos hecho para el Señor, de la manera en cómo vivimos, cómo nos entregamos, cómo nos consagramos. Hay gente que verá, te mirará, hermano, y dirá, este hermano tiene un corazón por las cosas del Señor. Vaya por favor a Lucas 7. Lucas 7, hermanos. Lucas 7. Versículo 24 dice la palabra de Dios. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas viven en deleites, y en los palacios de los reyes están. ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Ese de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Sabe, hermano, quién estaba dando testimonio de Juan? El mismo Señor. El mismo Señor estaba dando testimonio de Juan. Recuerda cuando el diablo llegó al cielo
Y el Señor le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay varón como él, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Cómo es que Dios, hermano, aún él mismo estaba dando testimonio de Juan y estaba diciendo, dice, os digo que entre los nacidos de mujeres, dice, no hay mayor profeta que Juan. El testimonio de Juan había impactado de tal manera que dice Dios, no habrá otro hombre como él, no habrá otro hombre entregado como él, dándose a la obra de Dios. El testimonio es importante, nuestra vida es importante, hermano. Tú y yo no tenemos que gritarlo a los cuatro cielos, pero habrá alguien que un día va a recordar, papá vivió como el Señor, mamá así oraba como si el Señor estuviese allá. Mis hermanos se entregaron al Señor. Alguien más hablará por ti, hermano. Pero a ti y a mí nos corresponde vivir como el Señor, dar testimonio de Él, porque la manera en que damos testimonio de Él, vivimos como Él. Y alguien dará testimonio de ti y de mí algún día. Hace poco falleció el tío de mi esposa. Y en una ocasión llegó el pastor Hernán y nos dijo, hijo, les manda saludos el tío Andrés de su esposa. Este hermano, cualquiera que llegaba con él, hermano, sea sábado o domingo, de lunes a domingo, hermano, llegaba y lo tomaba para llevarlo a ganar almas. No había otro hombre ganador de almas como él. El día de su funeral, estábamos viendo la transmisión y cómo se levantaban siervos de Dios, decían, yo me convertí por este hombre. ¿Cuántos no daban testimonio de la vida de él? De cómo él había vivido. Su pastor daba testimonio de él diciendo, yo recuerdo que el hermano Andrés tomaba su tráiler para irse a Guadalajara. Le decía, hermano, ¿a qué vas? Dice, voy a ver a mi familia. Hermano, ¿cómo vas a ir en ese carrito? No va a llegar. No te preocupes, Dios me va a ayudar. Y se iba. Y llegaba. Y la otra historia, mi esposa la cuenta. Y llegaba a casa, reunía a toda la familia, todos los niños, les hablaba de Cristo. Y es así que en la familia de mi esposa, por eso hay evangelistas, pastores, misioneros. Porque hubo un hombre que daba testimonio de vivir como el Señor, de ir por las almas, de preparar el camino. Su vida impactó de tal manera que muchos se acercaban y despedían y querían decir más de él. Hermano, es importante vivir para el Señor. Dejaremos bonitos recuerdos. Vaya por favor a Marcos, capítulo 6. Versículo 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Aún Herodes estaba confundiendo a Cristo con Juan el Bautista. Y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque él mismo, Herodes, había enviado y prendido a Juan. La había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo, santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole que se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Ella pidió la cabeza de Juan el Bautista y se la entregaron. Aquí está terminando el testimonio de Juan, pero aún en lo final de su vida,
Él se paró haciendo lo recto. Él defendió lo que era correcto, lo que creía que era verdadero. Y aún este mismo hombre estaba dando testimonio de la vida de Juan el Bautista. Hermano, vaya por favor, ya termino aquí. Vaya a Hebreos 11. Hebreos 11. Ya no se duerma, hermano, ya es el último pasaje. Hebreos 11, amén. Así sí, amén. Está bien, hermanos, amén. Muy bien. Hebreos 11, hermanos. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y a más de esto prisiones, cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron, ¿qué dice? Buen testimonio. Hermano, el libro de este capítulo 11 de Hebreos, hermano, está dando una lista de hombres que vivieron por fe, porque le creyeron a Él y vivieron para Él. Y su vida fue para Él completamente, enteramente fue para Él. Dice, y aunque, dice la palabra de Dios, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, porque lo creyeron, porque lo vivieron y se entregaron, hermano, su testimonio fue de tal manera, hermano, que dice que ellos fueron apedreados, fueron aserrados, dice que las mujeres entregaron sus muertos, hermano. Su testimonio lo guardaron hasta lo último. ¿Qué si el día de hoy llegara alguien a este lugar y nos obligara, hermano, a negar la fe? ¿Quién de aquí estaría dispuesto a morir por el testimonio del Señor? Si aún en nuestro propio trabajo nos da vergüenza cargar la Biblia. No me lo tomes a mal, pero esto hace una diferencia. Que esto no, esto es Biblia. Esta es la palabra de Dios. Esto me identifica con Él. Pero hoy queremos esconder esto. Y aquí queremos traer todo. El testimonio es importante. Ahí en el trabajo, en la escuela, joven, el que te pares por la verdad. El que pares los chistes, esos chistes de doble sentido. Palabras vulgares. El que le digas no a tu hermano, aún de la iglesia, que eso no es lícito, no es bueno. Juan murió por la verdad. No te es lícito tener a la mujer de tu prójimo, siendo un testimonio vivo. Tenía una responsabilidad y una tarea muy grande, y era preparar el camino. Tenía que vivir como el Señor, para que cuando Él viniera, los demás pudieran ver a Él, tal manera que lo confundían con el Señor. Dios nos dé la gracia, hermanos, para vivir en este tiempo tan difícil, de vivir realmente como el Señor, hermanos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Dios, te damos por tus muchas misericordias. Gracias, Dios, por ser bueno con nosotros. La verdad, Señor, que sin duda no hemos vivido un verdadero cristianismo.
difícilmente nos pueden comparar con el Salvador. Y qué importante, Dios, es que aprendamos a tener la humildad para venir delante de ti y reconocer y ver nuestro grave mal. Qué importante es caminar contigo. Qué importante es vivir como tú viviste. Danos esa gracia, Dios. Necesitamos de ti para hacer una bendición a alguien más, para que a través de nuestras vidas, nuestros testimonios, gente esté viniendo a la luz y gente esté dispuesta para creer. Te ruego, Dios, que tú tomes el corazón de mis hermanos. Con sus ojos cerrados, hermanos, nadie viendo a nadie. Dios no lo quiera y tampoco es mi deseo. Si usted llegase a morir el día de hoy, ¿tiene usted la seguridad de que su alma iría al cielo? Si usted no tiene esa seguridad, favor de levantar su mano. Quisiéramos mostrarle con la palabra de Dios cómo Dios puede darle seguridad. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Dios toma el detalle de decir, hubo un hombre enviado por parte de Dios para que diese testimonio de la luz. Y dice, no era él la luz. No es tu luz ni mi luz la que tiene que brillar, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Aquella luz, hermano, que penetra hasta lo más profundo de la oscuridad. Esa es la luz del Señor, la cual el hombre no quiere venir a ella. Y qué importante es que usted y yo como creyentes demos testimonio de la luz. Demos testimonio de que somos hijos de Dios. De que Cristo realmente ha salvado nuestra alma. De que le hemos creído a Él. De que creemos que debemos andar en santidad. De que creemos que tenemos que consagrar nuestras vidas. Ese es el testimonio que tenemos que dar. Preparar el camino. Preparar la tierra. Yo sé que la obra la hace el Espíritu Santo, mi hermano. Pero tu testimonio y mi testimonio es vista por los hombres. Si así es el cristiano, ¿para qué quiero ser cristiano? Si así son allá, ¿para qué llegar allá? Dígame si no es importante entonces vivir como Él. Dios nos dé la gracia, hermano, de tener la humildad y la sencillez de venir delante de nuestro Dios. Decirle, Dios, hazme más como tú. Dame un corazón humilde. Dame amor por las almas. Ayúdame a agachar la cabecita. Dame un corazón servicial. Dios está dispuesto a enseñarnos. Te ruego, Dios, de manera especial, que tú bendigas nuestras vidas. Te ruego, Señor, que tomes el corazón de mis hermanos. Tú conoces. Tú sabes, Señor, nuestra vida. ¿Qué podemos esconder delante de ti si tú lo sabes todo? Danos la gracia.